Estamos acostumbrados a que del cielo caigan copos de nieve, gotas de lluvia y de vez en cuando meteoritos o fragmentos de satélites. Pero a veces el cielo decide sorprendernos y nos presenta verdaderas sorpresas. En este video les presento una selección de historias reales sobre objetos extraños que cayeron del cielo y que sin duda los sorprenderán. ¡Que lo disfruten! El 17 de mayo de 2023, los habitantes de la capital turca, Ankara, fueron testigos de un espectáculo inusual. Ante sus ojos, un sofá volaba por el cielo. La gente grabó lo sucedido y tras su publicación, las imágenes se difundieron de inmediato por las redes sociales. Como se supo después, la causa del incidente fue un poderoso huracán que azotó Ankara. La velocidad del viento alcanzó los 45 km por hora. Lo más probable es que las ráfagas levantaran un sofá que estaba en el balcón de uno de los edificios del distrito de Chankaya, lo elevaran al aire y lo enviaran volando. Poco después el mueble cayó, pero por suerte nadie resultó herido. En enero de 2025, en la ciudad brasileña de São Tomé das Letras, en el estado de Minas Gerais, los habitantes presenciaron un fenómeno inusual, una lluvia de arañas. En el video, que se volvió viral, parecía que miles de arañas diminutas descendían suavemente del cielo, como paracaidistas ingrávidos. En realidad, los artrópodos se encontraban sobre una enorme y fina telaraña de hasta 4 metros de ancho. La telaraña era tan delgada que era prácticamente imposible verla a simple vista. Precisamente por eso se creaba el efecto de lluvia de arañas. Como explicaron los expertos, el fenómeno fue provocado por la actividad de las arañas de la especie Parawixia bistriata. Entre diciembre y marzo, durante la temporada de reproducción, se reúnen en colonias de hasta 500 individuos en una sola red y tejen redes gigantes. Y aunque este fenómeno parece aterrador, estas arañas no son peligrosas para los seres humanos. El autor de este video quedó muy sorprendido al ver en el cielo un extraño objeto luminoso con forma de campana y franjas que recordaban a una medusa. Quiso saber qué era lo que había visto, así que grabó la anomalía y compartió la grabación en internet. Después de que se publicara el video, todo encajó. Los expertos explicaron que el observador había visto una medusa espacial, un fenómeno atmosférico que se produce durante los lanzamientos de cohetes. Surge porque los gases de escape y las partículas de combustible expulsadas por el cohete a una altura de entre 30 y 40 kilómetros se dispersan en la atmósfera y reflejan la luz solar. La forma inusual de este fenómeno está relacionada con el funcionamiento del motor y con la disminución de la presión atmosférica con la altitud. La medusa espacial solo puede observarse al atardecer, cuando el sol ya está por debajo del horizonte, pero sus rayos aún iluminan la estela a gran altura. Debido a su aspecto inusual, este fenómeno a veces se confunde con un ovni. En la ciudad iraní de Yasuj ocurrió un fenómeno meteorológico inusual. Aquel día estaba lloviendo y junto con las gotas de lluvia comenzaron a caer peces vivos del cielo. Los habitantes lograron grabar lo que sucedía. Estas imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y provocaron una gran reacción entre los usuarios. Los expertos explican este fenómeno por la acción de un tornado. Según ellos, un torbellino que pasó sobre un cuerpo de agua levantó a los peces en el aire y los transportó varios kilómetros. Las lluvias de peces son un fenómeno natural raro, aunque de vez en cuando ocurren en distintas partes de nuestro planeta. La mañana en una de las regiones de la India comenzó con un espectáculo realmente asombroso. Al salir a la calle, los habitantes encontraron una enorme cantidad de peces en la calzada. Al principio, pensaron que se trataba de un raro fenómeno natural, una lluvia de peces, de la que a veces se informa en distintos rincones del mundo. Pero pronto se conoció la verdadera causa de lo sucedido. Resulta que el responsable del incidente fue el conductor de un camión que perdió el control y volcó el vehículo. Como resultado, todo el cargamento de pescado recién capturado terminó en la carretera. Un habitante de Kansas City, en el estado de Missouri, grabó en video a una misteriosa criatura alada. Según el hombre, por la noche escuchó un estruendo en el patio, como si algo hubiera caído del cielo. Salió para ver qué había sucedido, y al alzar la vista hacia el cielo oscuro, vio una criatura gigante que parecía una polilla. El testigo alcanzó a grabar unos segundos con la cámara de su teléfono inteligente
antes de que la criatura desapareciera de la vista. El video se difundió de inmediato por internet. Después de verlo, algunos usuarios recordaron la leyenda del hombre polilla, al que supuestamente se ha visto periódicamente en Estados Unidos desde la década de 1960. Se cree que es un presagio de grandes catástrofes. El 29 de diciembre de 2021, los habitantes de la pequeña ciudad de Texarkana, en el estado de Texas, fueron testigos de un fenómeno natural inusual, una lluvia de peces. Los testigos cuentan que todo ocurrió de repente. Justo después de una tormenta, pequeños peces comenzaron a caer sobre la tierra. Según los medios locales, eran percas blancas de entre 10 y 12 centímetros de largo. Los peces quedaron esparcidos por las calles, el aparcamiento y los tejados de las casas. Los habitantes se mostraron preocupados por este incidente, ya que era el primer caso registrado de una lluvia así en esa ciudad, y en todo el estado de Texas solo se habían registrado varios fenómenos similares en toda la historia. Sin embargo, los científicos tranquilizaron a la gente. Explicaron que los peces llegaron a la ciudad como resultado de un tornado acuático y fuertes vientos. Fueron arrastrados por potentes ráfagas desde un cuerpo de agua cercano y lanzados a las calles. No obstante, en ese caso sigue sin estar claro por qué todos los peces eran de una sola especie. En 2015, en Virginia Beach, en el estado de Virginia, una familia encontró en su patio trasero una cría muerta de toyo liso. Estaba junto a un pequeño estanque artificial. Naturalmente, los dueños de la casa quedaron en shock por el hallazgo y no entendían cómo podía haber ocurrido. Fotografiaron al tiburón y avisaron a los biólogos locales. Los especialistas supusieron que la cría había sido capturada por una gran ave depredadora en la bahía de Chesapeake o en la zona costera del Océano Atlántico. Lo más probable es que el ave llevara la presa hacia el lugar donde iba a alimentarse, pero la dejó caer accidentalmente sobre la propiedad de la familia. Esta versión parece la más probable. Las crías recién nacidas de toyo liso suelen medir entre 20 y 50 centímetros. Ese es un tamaño lo bastante compacto como para que un ave pueda transportar un pez así. Además, estos tiburones suelen permanecer cerca de la costa, en aguas poco profundas y salobres de las bahías, donde cazan peces pequeños. Precisamente este modo de vida costero aumenta la probabilidad de que los ejemplares jóvenes se conviertan en presa de aves marinas rapaces. En China, en los últimos años, se han registrado varios fenómenos naturales inusuales relacionados con la aparición masiva de animales en lugares inesperados. En junio de 2018, en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, comenzaron a caer del cielo pulpos, camarones, estrellas de mar y otros habitantes marinos. Lluvias similares de peces ya se habían registrado antes en otras regiones. Por lo general, eran provocadas por tornados o fuertes torbellinos que levantaban seres vivos de los cuerpos de agua. No menos extraño fue el suceso ocurrido en marzo de 2023 en la provincia de Liaoning. Entonces, las calles y los automóviles aparecieron cubiertos de gusanos. Los expertos supusieron que habían sido transportados por fuertes vientos durante una tormenta. En Quaker City, en el estado de Ohio, le ocurrió un caso inusual a un residente local llamado Pat. Estaba descansando en el patio cuando una piedra negra caída del cielo golpeó su hombro izquierdo. Al principio, Pat supuso que algún niño había querido gastarle una broma y le había lanzado el objeto. Sin embargo, poco después recordó que antes del impacto había oído un extraño silbido. Después de golpearle el hombro, la piedra rebotó y cayó en la piscina. Cuando Pat la sacó, se sorprendió al comprobar que el objeto estaba caliente. Sopesando todos los hechos, el hombre llegó a la conclusión de que la piedra tenía un origen cósmico. En el cielo sobre Montana se produjeron dos incidentes misteriosos que provocaron una oleada de discusiones en Internet. Primero apareció en Internet un video en el que se captó un extraño objeto. Permanecía inmóvil en el aire y parecía estar formado por tres partes distintas. Pero desde otro ángulo se notaba que era una sola cosa, algo parecido a una enorme cometa congelada en el cielo. Ninguna de las observaciones recibió una explicación oficial. Pero aún más extraño fue que se vieran dos ovnis en el mismo estado con solo unos días de diferencia. Surge inevitablemente la pregunta: ¿qué fue eso? ¿Una coincidencia o algo más? El 30 de junio de 2024,
Los habitantes de la ciudad china de Gongji, en la provincia de Henan, vieron en el cielo un objeto extraño que recordaba a un cigarro humeante. Al principio ascendía con seguridad, pero luego cambió bruscamente de trayectoria y comenzó a caer, tras lo cual se produjo una poderosa explosión. Resultó que la gente había sido testigo de una situación anómala durante las pruebas del cohete portador Tianlong 3 de la empresa Space Pioneer. Debido a una falla estructural en la unión del cuerpo con la plataforma de pruebas, el cohete se desprendió, se elevó a poca altura y luego cayó en una zona montañosa a 1,5 kilómetros del lugar de lanzamiento, donde explotó. Por suerte, nadie resultó herido. Estas imágenes fueron compartidas en internet por unos cazadores de la ciudad mexicana de Catemaco. Según ellos, lograron capturar a una auténtica bruja. Cuando durante la cacería vieron a esta criatura desde lejos, pensaron que era un buitre de color inusual y de tamaño muy grande, por lo que decidieron atraparlo. Sin embargo, cuando lo consiguieron, quedaron conmocionados. Resultó que no era un ave, sino algo horrible con rostro negro y arrugado y ojos humanos. Además, este monstruo sabía hablar. Los cazadores encerraron a la criatura en una jaula, pero a la mañana siguiente simplemente había desaparecido. Si no fuera por estas imágenes, difícilmente alguien habría podido creer la historia de la bruja. Poco antes de la medianoche del 18 de mayo de 2024, el cielo del norte de Portugal se iluminó de repente con un brillante destello azul verdoso. Tras él, cruzó el cielo una gran bola de fuego verde. Este espectáculo dejó en shock a los habitantes de Oporto, Braga y Viana do Castelo. Los ciudadanos informaron de inmediato del inusual fenómeno a la defensa civil y a los bomberos, pero los especialistas tranquilizaron a la población. Según el observatorio de Calar Alto, se trataba de un meteoro, un fragmento de cometa. Este objeto se desplazaba a una velocidad de unos 160.000 kilómetros por hora, y el color verde del destello se explicaba por la presencia de magnesio en la composición del meteoro. Los astrónomos suponen que se consumió sobre el Océano Atlántico a una altura de entre 50 y 60 kilómetros, ya que no se encontraron fragmentos confirmados en la superficie. Un habitante de la ciudad inglesa de Sheffield hizo un hallazgo insólito en su propio jardín. En la hierba espesa encontró los restos de una criatura extraña. Tenía un cuerpo marrón que repetía anatómicamente el de un ser humano y unas alas finas y transparentes. Al mismo tiempo, la criatura era muy pequeña y cabía en la palma de la mano. El hombre grabó inmediatamente el hallazgo y después acudió a especialistas en zoología. Los restos fueron retirados para su estudio, pero sus resultados nunca se hicieron públicos. ¿Pero qué fue entonces lo que encontró el británico? Algunos suponen que podría haber sido un hada, mientras que otros están convencidos de que no es más que una mistificación. Un habitante de Japón lanzó un dron para grabar la ciudad nocturna. Unos minutos después, en la imagen apareció un brillante rayo azul que golpeaba la Tierra. Su luz era intensa y pulsante. Este fenómeno duró alrededor de 2 minutos, después de lo cual desapareció. El video de la anomalía se difundió rápidamente por internet. Algunos usuarios relacionaron el fenómeno con la intervención de una inteligencia extraterrestre, mientras que otros recordaron el proyecto Blue Beam, una teoría de la conspiración de la década de 1990. Según esta teoría, ciertas fuerzas globales planean proyectar en el cielo ilusiones holográficas a gran escala mediante altas tecnologías. Estas proyecciones deberían imitar acontecimientos sobrenaturales, la segunda venida, el contacto con una civilización extraterrestre y cosas similares, además de influir en la mente de la humanidad. Un pescador canadiense de la provincia de Ontario compartió en internet una inusual grabación que mostraba una criatura misteriosa. Según él, estaba preparando los aparejos en la orilla del lago, cuando entre los juncos vio un ser extraño con un cuerpo delgado de color pantanoso y brillantes alas rojas. El cuerpo de la criatura parecía sin vida, por lo que el pescador la trasladó con cuidado a una piedra plana y grabó un breve video. El hombre examinó atentamente a la criatura y cuando se dio la vuelta, ésta se elevó de repente y desapareció de la vista. No fue posible identificar al ser, pero los habitantes locales están seguros de que se trataba de un espíritu del agua que había adoptado la forma de una criatura alada y fingió estar muerto durante su encuentro con un humano. En el tejado de una casa de una aldea china apareció un ave enorme.
Desde lejos, recordaba a un zopilote aura, pero era varias veces más grande que los representantes de esa especie. Según las estimaciones de los testigos, la envergadura de sus alas superaba los 5 metros. Los habitantes de la aldea se reunieron junto a la casa sobre cuyo techo estaba posada la criatura. A pesar del miedo, grababan al monstruo con sus cámaras. El ave permaneció tranquila y luego, de repente, lanzó un chillido penetrante, abrió ampliamente el pico y alzó el vuelo. Los lugareños recordaron enseguida las leyendas sobre aves míticas capaces de llevarse animales grandes e incluso personas. Sin embargo, ¿qué era realmente esa criatura? Siguió siendo un misterio. El 5 de octubre de 2021, en China, se celebraba un espectáculo de luces. Miles de personas acudieron a verlo. Los drones debían crear figuras luminosas en el cielo, pero de repente perdieron el control y comenzaron a caer sobre la gente. La principal versión sobre la causa del incidente es un fallo masivo en la red celular. Los drones se controlaban a través de Internet móvil, mientras muchos espectadores transmitían el espectáculo en directo al mismo tiempo. Probablemente la red no soportó la carga, lo que provocó la pérdida de control de los aparatos. Durante el incidente, algunos drones cayeron sobre árboles y coches, y la gente, presa del pánico, buscó refugio. Por suerte, nadie resultó herido. Durante un viaje por el desierto, el autor de este video fue testigo de una anomalía inusual. A lo lejos, el hombre vio un resplandor extraño. Al acercarse, observó una esfera luminosa flotando sobre el suelo y suspendida encima de un objeto con forma de disco. El testigo sacó rápidamente la cámara y grabó un breve video. Cuando se disponía a acercarse aún más a la misteriosa estructura, la esfera se ocultó velozmente dentro del objeto discoidal, y toda la estructura se elevó a una velocidad increíble y desapareció de la vista. El hombre está convencido de que vio un auténtico platillo volador extraterrestre. En julio de 2019, testigos de varios países del mundo observaron un fenómeno inusual. Ante sus ojos, el cielo fue iluminado por una franja de fuego que se movía lentamente. Muchos señalaron de inmediato que aquel objeto era distinto de los meteoros o cometas. La gente sintió curiosidad por saber qué era. Más tarde, los especialistas descubrieron que los testigos habían observado la caída de un fragmento de un satélite chino lanzado en 2015. Al entrar en la atmósfera terrestre, el fragmento comenzó a calentarse intensamente debido a la fricción con las capas de aire, se puso incandescente y empezó a brillar. Fue precisamente este proceso el que provocó el espectacular fenómeno celeste que sorprendió a tantos observadores. En Chile, un conductor se desvió de su ruta y terminó en un camino abandonado que no se usaba desde hacía muchos años. Los faros de su automóvil iluminaron una señal junto al río San Miguel, y sobre ella había una criatura misteriosa. Parecía un murciélago enorme. Al ver el coche, la criatura alzó el vuelo y se acercó al testigo, para luego desaparecer de la vista. Fue en ese momento cuando el conductor logró observar bien a la extraña criatura y entendió que no era un animal, sino otra cosa. Después de publicar en internet las imágenes de su encuentro, recibió muchas hipótesis sobre qué podía ser. Según la versión más popular, podría haber sido el monstruo Camazotz, una criatura antropomorfa con cabeza de murciélago de la mitología zapoteca de Oaxaca, México. Este monstruo se asocia con la noche, la muerte y el sacrificio. Esta imagen misteriosa apareció por primera vez en internet hace muchos años, pero de vez en cuando sigue reapareciendo en las redes sociales, avivando intensos debates. En la fotografía se ve a una persona mayor que, según los testigos, literalmente cayó del cielo. A primera vista parece un anciano común con ropa desgastada, pero al observarlo con más atención, se puede ver que de su espalda le salen alas. Desgastadas y con pocas plumas rotas, parecen haber envejecido junto con su dueño. Los usuarios de redes sociales se dividieron en sus opiniones. Unos están convencidos de que en la imagen aparece un ángel caído, mientras que otros insisten en que se trata de una instalación hábilmente creada. En septiembre de 2021, en la regencia de Yanyar, en la isla de Bali, se produjo una muerte masiva de gorriones. Cientos de aves cayeron una tras otra del cielo y murieron. El incidente ocurrió en un cementerio, y un habitante local fue testigo de esta inquietante anomalía. Quedó impactado por la cantidad de aves muertas y moribundas en el suelo,
por lo que decidió grabar lo sucedido y acudir con ese material a las autoridades locales. Dado que la tragedia ocurrió poco después de un periodo de lluvias y vientos fuertes, en un principio los especialistas del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Bali plantearon la hipótesis de que la muerte masiva de aves estaba relacionada con una mayor acidez de las precipitaciones. Sin embargo, después de estudiar varios gorriones muertos, quedó claro que la verdadera causa de la tragedia era el uso de pesticidas en una aldea vecina. Todas las aves murieron debido a una intoxicación severa. Este video fue compartido en internet por trabajadores del puerto canadiense de Halifax. Delante de sus ojos, aparecieron en el cielo dos objetos voladores. Su forma recordaba vagamente a tornados, pero se diferenciaban por un brillo asombroso. Uno brillaba en azul y el otro en celeste. Las figuras extrañas se comportaban de forma imprevisible. Descendían de las nubes hacia la superficie del agua y luego volvían a elevarse. El espectáculo duró unos 10 minutos, tras lo cual los objetos desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, ninguna organización oficial ha explicado lo sucedido, y los habitantes locales se preguntan qué pudo haber sido: un fenómeno natural, pruebas secretas de tecnología o algo aún más misterioso. El autor de este video salió a la calle para dar de comer a las palomas. Al ver una pequeña bandada, se acercó más. En ese momento observó que entre las palomas comunes había un ejemplar extraño. En su cuello y cola había piezas metálicas y cables. Además, ese pájaro tenía un pico demasiado corto y unos ojos muy grandes. El hombre quedó en shock por lo que vio y decidió grabar a la paloma con la cámara. Tras la publicación, el clip se volvió viral. La mayoría de los usuarios supuso que podía tratarse de un robot espía, aunque al mismo tiempo, mucha gente observó que el ave tenía una mirada viva, algo poco propio de los robots. Una familia estaba a punto de irse a dormir cuando se escuchó un estruendo en el patio trasero y el perro comenzó a ladrar fuerte. Los dueños de la casa decidieron comprobar qué había pasado y encendieron la cámara de vigilancia. Solo imaginen el shock de estas personas al ver una criatura espantosa de pie frente a su perro. Su cuerpo recordaba al de un humano, pero tenía una gran cabeza extraña con cuernos y alas membranosas. La criatura permaneció de pie con las alas levantadas. Luego emitió un grito terrible y salió volando hacia el cielo. Los testigos afirman que parecía un demonio. Después de este incidente, la familia planea instalar cámaras adicionales y ya no sale al patio después del anochecer. En 2021, en Carlsbad, un suburbio de San Diego, se produjo un incidente inesperado. De una furgoneta blindada que transportaba efectivo a una oficina de la FDIC, cayeron bolsas con dinero. Billetes de $1 y de $20 se dispersaron por la autopista, arrastrados por el viento. La gente no podía creer su suerte. Los conductores detenían sus coches de emergencia y, entre gritos de alegría, corrían a recoger los billetes. El tráfico se detuvo rápidamente y se formó un atasco gigantesco. Pronto llegó la policía al lugar y comenzó a recoger el dinero encontrado por la gente. En esta situación, solo tuvieron suerte quienes tomaron algunos billetes y lograron marcharse antes de la llegada de la policía. Los habitantes de una pequeña ciudad situada en el estado indio de Odisha quedaron en shock cuando del cielo cayó un ave enorme con rostro humano. La criatura atravesó el tejado de ladrillo de una casa y terminó dentro del edificio. El dueño, lleno de horror, llamó urgentemente a la policía. Lograron detener al monstruo y cuando lo llevaban por la calle, se reunió una multitud de personas deseosas de ver a la extraña criatura. Muchos habitantes locales llegaron a la conclusión de que habían visto a una kinara. Las kinaras son semidioses o espíritus de la mitología india. Según las leyendas, habitan en el paraíso del dios Kubera, en el monte Kailash, y sirven como cantores y músicos celestiales. Una habitante de la isla de Anglesey, en el norte de Gales, llamada Hannah Stevens, caminaba por un camino rural y vio una gran bandada de estorninos picoteando algo en el asfalto. Una hora después, al regresar por el mismo camino, la mujer vio algo que la dejó impactada. Todas las aves estaban allí tendidas, sin signos de vida. Stevens informó de lo sucedido a su esposo. Él acudió al lugar del incidente y grabó a las aves muertas. Después, la pareja decidió ponerse en contacto con la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal. Los especialistas recogieron varios estorninos para analizarlos. Sin embargo, no se hallaron rastros de envenenamiento.
El misterio de la muerte masiva de las aves siguió sin resolverse. El 26 de junio de 2025, cientos de habitantes de Georgia, Carolina del Sur y Tennessee fueron testigos de un fenómeno inusual. Una brillante bola de fuego con estela cruzó el cielo despejado. Ese día, la Sociedad Estadounidense de Observadores de Meteoros recibió alrededor de 130 informes sobre la observación del fenómeno. Algún tiempo después, la NASA ofreció una explicación de este incidente. Resultó que era un meteorito de unos 90 centímetros de diámetro y con un peso superior a 1 tonelada. Entró en la atmósfera a una altura de 80 kilómetros sobre la ciudad de Oxford, en el estado de Georgia, y comenzó a fragmentarse a unos 43 kilómetros de altura sobre West Forest, liberando una energía equivalente a 20 toneladas de TNT. La onda expansiva provocó fuertes sonidos que muchos confundieron con un terremoto. Uno de los fragmentos perforó el tejado de una casa al sur de Atlanta, pero por suerte no hubo víctimas. En el cielo sobre Florida apareció de repente un brillante destello azul. Durante un instante iluminó el cielo sobre varias ciudades con una luz penetrante y enseguida desapareció. El efecto del fenómeno resultó inesperado. Inmediatamente después del destello, se activaron las alarmas de muchos automóviles y además algunos motores se apagaron. Los habitantes locales quedaron conmocionados por lo que habían visto y empezaron a buscar una explicación. Pero los astrónomos no encontraron confirmación de que el destello hubiera sido causado por la caída de un meteoro, y los meteorólogos tampoco pudieron dar una explicación convincente de lo sucedido. Por esta razón, muchos testigos llegaron a la conclusión de que se trataba de una visita de extraterrestres a nuestro planeta. Este video acumuló rápidamente muchísimas visualizaciones y se convirtió en tema de intensas discusiones en Internet. En las imágenes se ve cómo del cielo cae una extraña criatura con grandes alas blancas. El autor del video se acercó al monstruo caído y vio que era una persona común vestida de negro. La única característica que lo diferenciaba de los demás eran las alas gigantes que crecían directamente de su cuerpo. Cuando el video de este incidente apareció en Internet, la mayoría de los usuarios no pudo creer en la autenticidad de las imágenes y decidió que habían sido creadas con inteligencia artificial o que se trataba de una puesta en escena. Sin embargo, también hubo quienes creen que la grabación muestra a una auténtica criatura sobrenatural. En un pequeño pueblo del estado de Carolina del Norte, ocurrió un hecho misterioso. Al mediodía, una criatura alada aterradora cayó del cielo sobre una de las calles principales. Se parecía a un ser humano, pero su rostro lucía feo y deforme. Los testigos estaban convencidos de que era una bruja o un monstruo. La criatura mostraba agresividad y no dejaba que nadie se acercara. Permaneció en la carretera durante varios minutos y luego, como si hubiera recuperado fuerzas, volvió a alzar el vuelo hacia el cielo. Después de eso, nadie volvió a ver al monstruo. ¿Quién era? Sigue siendo un misterio. Los habitantes del lugar todavía recuerdan aquel día, pero ninguno de ellos tiene una respuesta sobre la naturaleza de esa criatura. En enero de 2011, en una carretera situada cerca de la ciudad de Geyserville, en el estado de California, se encontraron cientos de aves muertas. Las circunstancias del suceso provocaron una amplia repercusión pública. Los habitantes locales y los ecologistas intentaron averiguar la causa de la muerte masiva de las aves. Entre las principales hipótesis se consideraron el envenenamiento por productos químicos, la colisión con líneas eléctricas, el efecto de factores meteorológicos o una enfermedad infecciosa. A pesar de numerosas investigaciones, nunca se estableció la causa exacta de la tragedia. El 2 de abril de 2022, cerca de una aldea india en el estado de Maharashtra, cayó del cielo un anillo metálico de 40 kilogramos y de entre 2 y 3 metros de diámetro. Todo comenzó cuando los habitantes locales vieron en el cielo un brillante destello rojo, tras lo cual se oyó un fuerte estruendo. La gente, asustada, se refugió en sus casas y no salió durante aproximadamente media hora por temor a una explosión. Los aldeanos informaron de lo ocurrido a las autoridades del estado. Al lugar del incidente llegaron expertos de la Organización India de Investigación Espacial. Tras examinar el anillo metálico, concluyeron que podía tratarse de un fragmento del cohete chino Long March 3B, lanzado en febrero de 2021.
Un hombre notó en el cielo un objeto extraño que se movía de forma suave e inusual. Además, emitía un resplandor extraño. El testigo comprendió enseguida que estaba observando algo fuera de lo común, así que encendió rápidamente la cámara. Cuando el objeto comenzó a acercarse, el hombre distinguió claramente la silueta de una figura humanoide con grandes alas. El observador reconoció en ese aspecto a un ángel y percibió el encuentro como una señal del cielo. El hombre publicó el video en internet para compartir la observación extraordinaria y la alegría de esa bendición. El video acumuló cientos de miles de visualizaciones, pero las opiniones del público se dividieron. Unos creen en el milagro, y otros consideran que se trata de una ilusión óptica. El autor de este video estaba descansando en la playa cuando de repente notó un extraño objeto volador en el cielo. Tenía una forma ovalada y alargada, y se camuflaba entre las nubes. Aún más extraño era que el objeto emitía un estrecho rayo de luz hacia la superficie del mar, como si la estuviera escaneando. Unos segundos después, el rayo desapareció y el ovni ganó altura bruscamente y se ocultó. El testigo logró grabar lo sucedido con su teléfono inteligente y publicó el video en internet. El clip acumuló rápidamente cientos de miles de visualizaciones. Los espectadores propusieron muchas hipótesis sobre la identidad del misterioso objeto, desde una ilusión óptica y un dron, hasta un aparato secreto o una sonda extraterrestre, pero ninguna de ellas recibió confirmación oficial. Un hombre estaba descansando en la terraza de su casa cuando de repente notó un extraño objeto luminoso en el cielo. Al principio pensó que alguien había lanzado un globo luminoso con luces LED, pero al acercar la imagen con la cámara, comprendió que se trataba de una aeronave desconocida. El objeto cambiaba periódicamente el color de su brillo y realizaba extraños giros, como si no estuviera volando, sino rodando como una pelota por el cielo. Esto le pareció raro al hombre, así que grabó un breve video y lo publicó en internet. A pesar de la gran cantidad de comentarios, ninguno de los usuarios consiguió identificar el misterioso ovni. El 15 de marzo de 2018, en Yakutsk, se encontró una gran cantidad de valiosos lingotes de una aleación de oro y plata en la pista de aterrizaje del aeropuerto. Como se supo después, habían caído de un avión de carga An-12 durante el despegue. La causa del incidente fue que, debido a una mala colocación de la carga, se desprendió la compuerta izquierda de la escotilla de carga. El avión transportaba unas 9 toneladas de aleación preciosa, y cada lingote pesaba aproximadamente 20 kilogramos. El valor del metal precioso se estimaba en $122 millones. Los lingotes quedaron esparcidos por la pista, los alrededores del aeropuerto y el territorio del mercado local de automóviles. Después del incidente, todos los lingotes fueron recogidos y luego enviados a Krasnoyarsk. Varios pescadores en Indonesia fueron testigos de un fenómeno extraño en mar abierto. Vieron en el cielo un gran objeto oscuro de forma alargada. Según todas las leyes de la física, un cuerpo tan masivo debería haber caído rápidamente, pero descendía de manera suave y uniforme, como si fuera un aparato controlado. Este contraste inexplicable hizo sospechar a los pescadores que habían visto una auténtica nave espacial extraterrestre descendiendo hacia su base en el fondo del océano. En abril de 2024, agricultores de la provincia china de Guangdong compartieron imágenes de granizos de un tamaño increíble. Aquel día, una poderosa tormenta azotó la provincia. Primero, los habitantes locales tuvieron que refugiarse de un fuerte huracán y luego observar cómo del cielo caía granizo de dimensiones impresionantes. La catástrofe causó graves daños. Más de 140 edificios industriales resultaron dañados, así como terrenos agrícolas. Un conductor vio una concentración de policías en la carretera y decidió averiguar la causa. Cuando se acercó más, entendió que todo se debía a una criatura inusual que estaba al borde de la carretera. Era un caballo blanco como la nieve, con un cuerno en la frente y enormes alas. Los policías no se acercaban a la criatura y la observaban desde lejos. Quizá temían asustarla o bien les preocupaba un comportamiento imprevisible. El unicornio miró hacia la gente durante unos segundos más. Luego batió las alas, se elevó en el aire y se fue volando. La noticia de este incidente se difundió al instante por las redes sociales. Algunos usuarios se maravillaban del milagro, mientras que otros sugerían que se trataba de un montaje o del resultado del trabajo de redes neuronales. Sin embargo,
El testigo insiste en que vio a una auténtica criatura mítica. En las afueras de Berlín, un turista se dirigía hacia un lago atravesando el bosque. Mientras se abría paso entre la maleza, escuchó un extraño tintineo, como si alguien hubiera agitado campanillas de cristal. Se detuvo y vio entre el follaje una diminuta criatura. El cuerpo del ser recordaba al humano, pero tenía una constitución delicada, y detrás de su espalda revoloteaban alas transparentes parecidas a las de una libélula. El hombre se acercó sigilosamente a la misteriosa criatura y luego la atrapó por las alas, como si fuera una mariposa. Grabó un breve video de este ser y después lo dejó en libertad. El autor del video está convencido de que tuvo la suerte de encontrarse con una auténtica hada del bosque. Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y pulsar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.